buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí muy contenta de estar acompañada por el doctor Roberto Crotogini. Muchas gracias, Sergio, por la puesta en el aire y a todos los oyentes que nos vienen acompañando durante tanto tiempo en este espacio de la Tierra como Escuela. La semana anterior estuvimos abordando el jardinero, un camino de iniciación, un camino hacia la iluminación, un relato que me había obsequiado Nadina. Y muchas personas me comentaban que se quedaron ahí resonando con ese camino donde muchas veces, muchos seres humanos en algún momento se dan cuenta que pasaron al lado del maestro y no lo reconocieron, no lo vieron. Y luego con el tiempo reaparece nuevamente y uno ha cambiado, fue todo un proceso de crecimiento para poder escuchar, para poder reconocer la sabiduría que está ahí todo el tiempo. Y uno está muy dormido en la vida cotidiana, muy distraído por cuestiones que son superfluas y nos perdemos de esa esencia, de lo esencial, que es invisible a los ojos, como decía el Principito. Y hoy quería iniciar el espacio de la Tierra como Escuela con algo muy importante dentro de toda ciencia oculta, que es un principio que nadie debe transgredir cuando quiere alcanzar el conocimiento de los mundos superiores. Y dice así: todo conocimiento que busques meramente para enriquecer tu saber personal y para acumular tesoros personales, te desviará de tu sendero. Pero todo conocimiento que busques para madurar en la tarea del ennoblecimiento humano y de la evolución cósmica, te hará adelantar un paso más. Repito, todo conocimiento que busques meramente para enriquecer tu saber personal y para acumular tesoros personales, te desviará de tu sendero. Pero todo conocimiento que busques para madurar en la tarea del ennoblecimiento humano y de la evolución cósmica, te hará adelantar un paso más. Y aquí Roberto, con Roberto Crotogini, autor del libro La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. Así es. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y muy contenta, y no estuviste nuevamente luego de la Expo Online. Y bueno, fue realmente maravilloso, y la charla que has dado sobre la ancianidad sabia, bueno, tantos comentarios y la gente sumamente agradecida. Para los que no la escucharon, la pueden escuchar también por on demand, y también en las páginas de Facebook, Antroposofía Roberto Crotogini, o en la página de Facebook Manomicas, también encuentran esta charla Hacia una ancianidad sabia. Y hoy este tema, la iniciación. La iniciación, y qué significará para cada uno cuando escuchamos lo que es la iniciación, qué es la iluminación, a dónde nos lleva, qué interés genuino en cada ser humano para alcanzar el conocimiento de los mundos superiores. Yo creo que lo que está planteando de la conferencia esa, Hacia una ancianidad sabia, tiene mucho que ver con esto que hablamos de la iniciación. Porque en ese contexto de llegar a una ancianidad sabia,
dejando de lado, superando lo que es la vejez, o la vejentud, ¿no? Como le dicen, significa que uno está haciendo un camino, está atento, observa la vida de otra manera y va acumulando experiencia y se puede ir transformando en un anciano y no en un viejo. Ahora, cuando hablamos de la iniciación, lo que estamos hablando ahora, yo creo que hay una cosa muy importante. Hay muchas disciplinas, a lo mejor religiosas, o uno dice religión, la iglesia, la basílica, bien. Otra cosa es si en cada religión está previsto el desarrollo espiritual de los fieles que concurren a esa religión. Una cosa es aprender cosas o saberse la Biblia de memoria, y otra cosa muy distinta es hacer un trabajo interior, un cambio, una transformación. Entonces yo creo que ahí donde está la palabra iniciación, es una palabra muy antigua, del principio del siglo XX también, donde significaba que alguien había iniciado un camino. Esa era la iniciación. Y era un camino espiritual, no un camino religioso. Porque la iniciación puede ser para cualquier religión que uno haya conocido de chico. Entonces, iniciarse en el término de la antroposofía ya nos ayudaría a ir pensando qué tenemos que trabajar para lograr esa iniciación. Entonces, sí. Y yo creo que ahí también tiene mucho que ver, cosa que hemos hablado muchas veces contigo, de qué te pasó también en contacto con la naturaleza y qué te pasó internamente en tu experiencia tuya de Córdoba, digamos, ¿no? Yo creo que eso también tiene mucho que ver. En ese momento sentí que era una iniciación. Claro. Una iniciación de vivir en Buenos Aires, para los que están escuchando del exterior, bueno, en una capital donde muchos edificios, mucho intelecto, mucha materia, materia en cuanto a las fabricaciones del hombre, a eso, a lo material, y vivir en contacto con la naturaleza. Exacto. Predispone también a cualquier ser humano, si está abierto, su alma está abierta, si su alma siente respeto, veneración, que son justamente los primeros pasos en la iniciación. Sentir veneración, admiración, asombro, son esas cualidades álmicas que abren el corazón para poder recibir lo que está en lo profundo de la superficie. O sea que vos viviste esa iniciación, a lo mejor no con esta claridad, pero por las cosas que te iban pasando, se superó lo que es la vida en la ciudad, hoy ni lo digamos hoy, que es una constante información, un constante movimiento de información, de lo que fuera, a lo que es la quietud de una montaña, la quietud de un plano determinado, como vos lo viste en Córdoba, donde uno está solo consigo mismo y unido a su verdadero ser. Eso es lo que yo creo. Algo también, Roberto, es que uno puede ir a Córdoba y vivir en un pueblo y sin embargo ser turista. Otra cosa es, o pasar como fotografía, y no detenerse a admirar un árbol, por ejemplo, y detenerse. Estar en un bosque y, como muchas veces lo hemos hablado, el percibir y sentir que ahí habitan seres invisibles que cuando uno internamente pide como un cierto permiso, se empiezan a mostrar otras fuerzas que habitan en estos lugares y uno pasa desapercibido. Exactamente. Porque me parece que el ser humano se siente dueño de la tierra, como que la posee a la tierra. Y sentir el agradecimiento del aprendizaje en la tierra, como la tierra como escuela, es un camino diferente, una actitud diferente. Y llamaría iniciación cuando en un momento de la biografía de cada uno hay un antes y un después en la mirada de ver el mundo. Se modifica, hay un velo que ya no está y se puede ver más allá de lo superficial. Y quería traer esto de Steiner. Comentarte algo de tu camino, para que lo esté escuchando también,
ahí vamos a suponer que hay dos caminos. Un camino fue como el tuyo, elegir ese lugar, empezar por motivos determinados y empezar tu experiencia sin tener toda la historia, leída de lo que dice, lo que es, que yo, vos lo viviste. Después empezaste a entender que eso era una iniciación, que a lo mejor no en el momento, esa es la diferencia con el turista. Y otra cosa es que uno vaya estudiando algo, leyéndolo y haciendo el trabajo, pero no quita que en un momento tiene que encontrarse con la serenidad y la quietud de lo que es la naturaleza. Son dos caminos. Uno lo hace y si lo aprovecha, se queda pensando y dice, ¿cómo cambió mi alma? Ahí se da cuenta y después lo empieza a entender. Otra cosa es empezar a trabajarlo y trabajar en una ciudad difícil y después hacer la experiencia. Ahí donde uno en contacto con la naturaleza y el silencio, es donde uno hace una iniciación, es iniciar un camino espiritual. Está claro eso, ¿no? Por eso lo que estás diciendo es muy valioso, digamos, ¿no? Para que lo escuchen. Y esa quietud de la cual estás hablando, que en las grandes ciudades, en mundanal ruido, es difícil. Hay que hacer un trabajo extra. Totalmente. Es un trabajo, pero es otro trabajo, que en el medio de la naturaleza ese trabajo ya está dado, sí. Porque se entra más fácilmente. Yo muchas veces lo he dicho en el programa que Rudolf Steiner, uno de los tantos iniciados que han venido a la Tierra, fíjense que vivía ahí rodeado de naturaleza. Claro. Ya estos órganos eran más sencillos estaban acordes a esa naturaleza. Aquí en las grandes ciudades es un doble trabajo. Por eso también kármicamente, y el destino de cada ser, estamos en un lugar determinado para hacer y reforzar este camino espiritual. Esto lo que me hace pensar es lo difícil que va a ser para estos niños de hoy en día, que están acostumbrados a ese mundo virtual que es el teléfono, lo que fuera, y pierden contacto con la naturaleza, ni hablemos los padres también que están en lo suyo. ¿Qué le va a pasar a esos niños el día de mañana que no tienen una sana conexión con lo natural y que simplemente están dependiendo de un aparato? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Hay muchos trabajos que se están haciendo ahora previendo lo que puede pasar con estos seres el día de mañana, porque va a ser muy difícil ayudarlos a comprender esto. Porque para él la comprensión es el aparato, lo que ahí está escrito y dice, esta es su información, es un poco su Dios. ¿Qué pasará para que ese ser descubra en sí mismo esta parte divina? Y serán caminos diferentes. Sí. Yo creo que se puede tocar fondo para darse cuenta que ese no es el camino. También, lo que necesita otra cosa. Se necesita, ¿no? Estar tan en lo superficial, que creo que ahí viene justamente después lo esencial, la necesidad. Exacto. Que todo ser humano la necesita, porque esto no es para algunos, es para toda la humanidad. Entonces, algo que me parece importante traer hoy, que al principio no es fácil creer que sentimientos tales como la veneración, el respeto, etc., tengan algo que ver con la búsqueda del conocimiento. Quien piensa así no tiene en cuenta que es el alma la que ejercita la facultad de cognición. Facultad cognitiva de conocer. Siempre pensamos que viene de afuera, y acá estamos hablando que viene de adentro hacia afuera. Los sentimientos son para el alma lo que los alimentos para el cuerpo. El cuerpo cesaría en su actividad si le diéramos piedras en vez de pan. Claro. Y algo parecido sucede con el alma. Para ella, la veneración, la estima, la devoción son sustancias nutritivas que la hacen sana, vigorosa sobre todo para la actividad cognoscitiva. Yo eso lo quisiera trabajar o repetir, O sea,
Si el cuerpo físico necesita el alimento para nutrirse y para vivir, porque sustancias muertas, minerales, por ejemplo, no podía vivir. Qué interesante. Y que el alma necesite, como hablaste antes, lo de la devoción, la fraternidad, el amor, para que crezca, y si está imbuida solamente en el despecho, el odio, la envidia y demás, se va muriendo. Así como se puede morir el cuerpo físico, que todos lo entendemos, también el alma va a ir perdiendo su capacidad de conocimiento del mundo, porque se está enfermando por las sensaciones que va acumulando y que no las trabaja. A ver. Fíjate que estaba pensando que muchos que están quizá en este momento sintonizando Mantra FM dicen, pero el alma, ¿qué es el alma? ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? Que muchas veces se confunden. Se cree que es lo mismo el alma y el espíritu. Y nosotros vemos el mundo físico, el mundo anímico y el mundo espiritual. Exacto. El alma como mediadora entre el mundo espiritual y el mundo físico es la que media entre ambos. Claro. Según el nivel álmico, si hay niveles del alma, según el nivel álmico, según la nutrición que ese alma reciba, como por ejemplo la veneración, el sentir admiración por algo superior, bajar la cabeza, diría, hacia algo mayor a uno mismo, el sentir esa admiración por algo, no importa quién o qué, pero sentir esa veneración hacia lo más grande. Eso son llaves que nos comunican con el mundo del espíritu. Entonces, ese alimento, si el alma se nutre del respeto, de agradecimiento, de amor al prójimo, exacto, de ese trabajo que hablamos al principio, del conocimiento no para uno mismo y para vanagloriarse con ese conocimiento, sino un conocimiento para el mundo, no para uno. Todas esas virtudes del alma son llaves que nos van abriendo y comunicando con el mundo espiritual. Por eso Steiner insiste mucho en sus conferencias, hablamos de 100 y pico de años atrás, que es muy importante que la gente que está escuchando esa conferencia que él da, que dio más de 6.000 conferencias, que es una cosa así, que esa gente haga una transformación. Entonces no es cuestión de saber de memoria o lo que dice la Biblia, o lo que dijo Steiner, o lo que dijo Gandhi, no. El tema es, esto que dijo, penetró en mi alma, pudo llegar, esto que estabas explicando de la veneración, es realmente, yo me acuerdo de chico de haber escuchado que antes decían que un niño por ahí veneraba a un abuelo, una cosa así. Hoy día, ¿quién habla de veneración? ¿Quién puede venerar a alguien? Lo que significa eso, que no es arrodillarse a los pies, es sentir en el alma esa admiración y respeto por ese ser, es como elevarlo a un plano superior. ¿No? Entonces, esas cosas yo creo que se han ido perdiendo y que se tienen que recuperar, eso es lo que estamos planteando. Que nosotros podamos sentir frente a otro ser humano, frente a lo que nos rodea, esa posibilidad de, primero, cómo manejamos nuestros pensamientos, cómo manejamos nuestra acción, nuestros sentimientos, es decir, estar alerta, después lo podemos explicar un poco eso, qué tenemos que hacer para lograr esto que estamos planteando. Hay un camino que tenemos que seguir para llegar a eso. No es cuestión de leer un párrafo y decir, qué interesante. ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo ejecuto diariamente? ¿Cómo hago diariamente para trabajar la envidia y los celos que tengo dentro y no me doy cuenta? ¿Cómo despertar el amor? Que siempre hablamos del amor. Y fíjate que Steiner hace una salvedad con el alma, que si se enferma, no tiene la capacidad cognitiva, o sea, pierde la capacidad de conocer lo que pasa alrededor. Entonces el individuo se abstrae. Si se deja llevar por esto, todo lo que ve lo valora o lo subvalora de esa manera y no entiende lo que le está pasando. Se enoja, sus creencias lo dominan, no analiza lo que está
no piensa esto que él dice, no creas lo que digo, sino que lo piense. No, piensa. Entonces se va transformando en un autómata. Y si todos vivimos de esta manera, nos estamos chocando entre autómatas. ¿Cómo volvemos a recuperar la condición de hombre o mujer? ¿Cómo se hace? De ser humano. De ser humano. Cómo el espíritu necesita para manifestarse de la materia. Ahora, exactamente. Hay un camino, como estamos hablando ahora en este momento con Roberto, para que esta alma pueda traer los frutos del espíritu, porque claro, si no, estamos todos peleándonos como niños, donde cada uno mira su propio beneficio y no ve al otro. Creo que vinieron tantos maestros a la humanidad para dejar los mensajes y todavía me parece que estamos muy sordos como seres humanos. Yo quisiera agregar algo, como niños o como viejos. Sí. Los niños que se pelean así, es muy similar a, yo conozco gente que tiene gente internada, a lo mejor en un geriátrico, la forma en que se pelean los viejos es muy similar a los niños, porque también son egoístas, no quieren dar el brazo a torcer, siempre tienen la razón, y entonces quieren luchar contra el otro. Por eso, hacia una ancianidad sabia, es poder cambiar, haber aprendido a vivir de una manera determinada y poder enseñar a los seres humanos que nos rodean lo que hemos aprendido. Es muy importante esto que estamos viendo, ¿no? Otro párrafo interesante que fui haciendo una síntesis es que el que ande siempre a la caza de sensaciones nuevas y que siempre busque distracciones no encontrará el camino de la ciencia oculta. No deberá insensibilizarse a las impresiones del mundo externo, nos está diciendo eso. Solo lo que experimentamos en nuestro interior nos brinda la clave para las bellezas del mundo externo. Por ejemplo, alguien hace un viaje por mar y solo unas cuantas experiencias internas enriquecen su alma. En cambio, otra escuchará el lenguaje eterno del espíritu cósmico. Es muy, muy bello darnos cuenta que es lo que hablamos al principio. Uno puede ir de turista, no ve nada, o saca fotos todo el tiempo, y se pierde el lenguaje acá, como está bien, nos dice Steiner, el lenguaje cósmico que está detrás. O sea, la vivencia, ¿no? de dónde estamos. Entonces, bueno, me parece que es todo un gran camino, porque uno dice, quiero llegar a conocer el mundo, o quiero ver lo invisible. A veces en los mismos grupos digo, no se crean que ver es ver lucecitas de colores, todos los angelitos, qué lindo el mundo espiritual. Una vez recuerdo que una persona se sorprendió cuando pensaba que solamente existía nada más que lo hermosísimo del mundo espiritual. No pensaba que también hay fuerzas opositoras, pero no las vemos como algo malo que nos quiere atacar, sino son fuerzas que nos ayudan a darnos cuenta que nos estamos perdiendo del camino. A superarlo. Para poder seguir y fortalecernos y decir, no, es por acá el camino. Pero en el ver es ver un montón de situaciones que quizá no nos gusten. Por eso la simpatía y la antipatía es uno de los primeros pasos que hay que ir atravesando para que eso me gusta y no me gusta ya quedó a otro nivel, ya lo pude atravesar, ¿no? Yo creo que eso que dijiste antes también de la ciencia oculta, que es una cosa interesante, porque Steiner habla de la ciencia oculta, oculto a los sentidos convencionales. Quiere decir, no quiere decir prohibido, no se sabe, lo oculté, no. Ciencia oculta porque para penetrar en esa ciencia hay que desarrollar sentidos anímicos espirituales. Cuando esos sentimientos se desarrollan, puedo ver, lo que dijimos del alma antes, otras cosas que antes no veía.
Por eso es oculto, a los sentidos convencionales, pero no porque está oculto, está escrito acá y no, todos podemos llegar, pero tenemos que hacer un trabajo. Y en ese trabajo hay un camino de iniciación, que es el nombre que vos le pusiste a esas dos audiciones, digamos, ¿no? Acá, bueno, Irma Elsa Rojas, gracias por estar. Mónica Celiti, gracias Mónica. Mónica está en el grupo también de la iniciación y en muchos grupos que estamos con Roberto. La importancia de la observación, el autoconocimiento y la autoeducación. Un gran trabajo, pero tan necesario para nuestra evolución. Gracias, Mónica. Y Alejandra Rivas, saludos, Mabel y doctor. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí. Y nosotros continuamos aquí, La Tierra como Escuela. Y acá Steiner también nos dice, el mundo circundante, en todos sus fenómenos, rebosa de esplendor divino. Pero es necesario haber experimentado antes lo divino en la propia alma, para poder descubrirlo en el mundo que nos rodea. El discípulo deberá reservar momentos de su vida para ensimismarse en calma y soledad. Cada flor, cada animal, cada acción le revelarán en tales instantes silenciosos secretos insospechados. Fíjense qué diferente es la enseñanza de que viene de afuera hacia adentro, todo lo que aprendemos, siempre lo leo y lo tengo que incorporar y repetir. Como que el aprendizaje el intelecto es desde este lugar. Nosotros estamos hablando de una autoeducación que justamente viene de adentro hacia afuera. En la medida que vamos cultivando virtudes álmicas, esas virtudes, esas cualidades nos ayudan, son las que nos benefician para recibir el conocimiento. Fíjense qué distinto. Qué distinto el aprendizaje cuando viene desde el interés genuino por conocer, que viene de adentro. Es como la necesidad de comer, de tomar agua. Es ese interés por el conocimiento de los mundos superiores. Pero comienza con el cultivo álmico. Por eso hablábamos de la veneración, del respeto, de la humildad. Justamente la semana pasada, ese camino del jardinero, que cuando pasa él quería el conocimiento, no le interesaba el jardín, justamente el jardín es el mundo álmico, no le interesaba, él quería conocer, que le enseñen, y una vez que supo todo, bueno, ¿cuál es y tenés que ir a ver al jardinero, ahí está el maestro. Entonces, fíjense que en realidad todas las disciplinas convergen en lo mismo, en realidad. Cómo ir puliendo nuestra alma, qué es lo que nosotros de aquí nos vamos a llevar en esta tierra como escuela. ¿Para qué la tierra? Claro. Para poder cambiar, para poder metamorfosearnos, para poder ser, no sé si la palabra sería mejores seres humanos, pero sutilizar nuestro mundo anímico. Nosotros lo hemos hecho, bueno, lo he hecho yo durante más de 30 y pico de años, de experiencia en Miramar, donde era, que vos después me acompañaste también, donde era realmente un contacto con la naturaleza distinto. Mucha gente también conocía lo que era un bosque, pero sin embargo los trabajos que hicimos en los bosques, con los árboles, abrazados a los árboles, sintiendo la presencia del vegetal en todo nuestro cuerpo, sintiendo la energía de la planta, y como decías vos siempre, pidiendo permiso al entrar al bosque, porque hay entidades espirituales que se llaman elementales, que habitan en ese lugar, y teníamos el cuidado de pedir ese permiso y trabajar con los árboles, como trabajar enterrando a la gente en la arena y viendo qué se siente en ese momento,
Bueno, todo eso es observar la naturaleza con un prisma diferente. Porque a mí me ha dicho gente, yo me acuerdo en España cuando hice una vez, una persona que habitualmente pasaba por el bosque, estábamos trabajando todos los días. Y después que hicimos el trabajo me dijo, hace 30 años que pasó por acá, nunca me había dado cuenta. Me dijo así, ¿no? Claro, nunca me había dado cuenta de lo que era un árbol, de estar una hora trabajando con él. Ahí se dio cuenta de cosas, y eso es el ejemplo del turista que decías vos, ¿no? Una persona puede pasar, pero no lo vio. Sí. Y yo a mucha gente le recomiendo en la casa, yo también lo hago, de ayudarlo a estas cuestiones, eligiendo ciertos lugares de la casa que lo trabaje como un pequeño altar. ¿Qué significa altar? Pues una repisa cualquiera. El asunto es que cada vez que está delante de esa repisa, trata de mirar los objetos que están, que puede ser una estampita con una frase, puede ser un dibujo, puede ser lo que sea que uno elija. Y en ese momento reflexionar sobre lo que está diciendo, es decir, es un momento de tensión, que sean 5 minutos menos, de estar uno presente en contacto con las mismas cosas, pero ahora se presentan distintas. En el momento que uno se sitúa ahí y da gracias de estar encarnado, de estar viviendo, de tener esta casa en la cual uno vive, de todas esas cosas que es la vida de cada uno, uno da gracias. Y en el momento que agradece, aprende a perdonar. Que yo lo pongo como dos cosas que van paralelas. Eso se puede hacer en la propia casa, eligiendo los elementos. Capaz que uno o dos lugares donde yo cada vez que paso, detengo la locura que hago habitualmente. Ahí miro, observo y pienso. Entonces ahí estoy utilizando esto que está en Erusa, la meditación, que es cómo trabajar el pensamiento, el sentimiento y la acción. Ahí la acción es detenerse. Si ya me detengo, todo lo que yo iba a hacer mecánicamente no lo hago. Ya me quedo en ese lugar. Y ahora pienso, ¿qué significa esta frase que estoy leyendo? ¿Qué significa esta pequeña escultura que dejé acá en su lugar? Qué hermosa forma que tiene. La verdad que la veía todos los días y no la había reconocido. Ahora la miro, la reconozco y agradezco que esté. Y después de eso, sigo caminando, haciendo cualquier tarea. A mucha gente se lo he dicho y me ha dicho, me hizo mucho bien. Nosotros cuando hablamos de pensamiento, hablamos del dominio del pensamiento. No que yo piense cualquier cosa y o que me lo crea o que no sé cómo y sigo pensando. No, momentito. Está en lo que dice que en el control del pensamiento hay que tomar un objeto, no sé, un vaso de agua, y sobre ese vaso de agua no apartarse por 5 o 10 minutos. Y en esos 5 o 10 minutos, todas las cosas que se nos ocurren del vaso de agua, desde cuánto tiene de agua, cómo es, si es el vaso de qué, es de cristal, es de plástico, por qué, todo situado ahí. Entonces, ¿qué hago? Mi pensamiento lo bajo, entre comillas, y lo sitúo en el vaso de agua. Y una vez que hago eso, voy a descubrir un montón de cosas, pero no me disperso. No voy pensando, tengo que, no, el vaso de agua. Y esto lo digo, un ejemplo sencillo, una plancha, no sé, un toque feo, algo sencillo y fácil de ver, no una pantalla, por ejemplo. Un lápiz cruzado. ¿Qué representa esta cruz que estoy mirando? ¿Qué me quiere decir? Si se puede hasta llegar a la idea del que creó ese lápiz, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Cómo ir y seguir pensando sobre ese objeto y no, por ejemplo, me lo regaló el vecino y sí, porque el vecino me lo encontré y me fui del lápiz. No. Otra vez vuelvo a... Y parece una pavada, porque parecen cosas muy tontas, pero solamente el que lo lleva a cabo se va dando cuenta el para qué, cuál es la finalidad del ejercicio. Son cosas muy simples. Son simples. Exactamente. Justamente, ese sería interesante, Roberto, que hables. Dominio del pensamiento. Después, el dominio... El dominio de la acción. El dominio de la acción, tiene algún parecido con esto, es que todos los días, a un mismo horario, desarrolle una acción. Así como vos, por ejemplo, siempre ponés el día que viene, el almanaque, ¿no? Se va cambiando. Yo me olvido de eso, ni en el almanaque ni pienso. Vos venís siempre y ponés lo que corresponde. Siempre lo hacés. Bueno, eso es fortalecimiento de la voluntad. Llegado un momento determinado, hay que cambiar el día.
Bueno, eso opera internamente para que nuestra acción se vaya equilibrando. Y no que hacemos una cosa y a la vez hago la otra y no me di cuenta y entonces, no. Ahora es la hora de hacer esto. Algunos yo les he dicho también de cambiar, por ejemplo, un objeto de lugar, que a una hora determinada tiene que tomar y acordarse que esa hora, tengo que ir y cambiar el florero, y lo pongo en otra habitación, en otro lugar. Y al otro día, a otro horario, tengo que sacar el florero y volverlo a poner en el mismo lugar que estaba. Bueno, eso disciplina la acción, porque cuando ya me voy acostumbrando a hacerlo todos los días, y de repente ahora tengo que desarrollar una acción de la vida corriente, ya mi cuerpo está entrenado. Está entrenado porque ya fue aprendiendo que, y lo aprendí en carne propia, en que hay un horario donde se cumple tal función. Y una decisión propia Total. de hacer, de llevarlo a cabo. Claro. No tiene que ser algo que sea sencillo, que lo hace siempre. Claro. Ir a regar una planta, porque eso lo hace siempre. Tiene que ser una acción que uno decida y recordar todos los días en un horario determinado para que ese despertador interior empiece a despertarse. y no que sea una obligación. Claro. O tengo que hacer eso, ni ridículamente, nada. Saber con amor, con alegría, decir, llegó la hora, tengo que ir y cambiar tal cosa. Y estar satisfecho porque sé que me estoy autoeducando. Entonces, eso sería el control de la voluntad. Y otro que plantea es el control del sentimiento. Esto es más difícil. Dijimos, vos habías leído, que en el alma, si está constantemente alimentada con sentimientos negativos, el alma se enferma y pierde su capacidad de conocimiento profundo real de las cosas. Entonces, ¿cómo cuido al alma? Poniendo una distancia. Entonces yo trabajo con la familia, por ejemplo. Madre que tiene 60 y pico de años, 70, porque mi hijo, y el hijo tiene 40. No, el Señor que vos llamás tu hijo. Que tu hijo no es este Señor. Ya el hijo que vos crees no es este Señor que estás viendo. Este ya es su vida, su alma, le hizo otra cosa distinta. Entonces, cuando ese Señor dice algo, en vez de decir, ¿cómo yo que soy tu madre? No, este Señor habla y dice cosas que corresponden a esa alma. Y yo pongo una distancia, lo escucho y digo, ¿cómo estará? ¿Cómo se sentirá? ¿Qué le pasará? Pero no entro en el juego, pues si entro en el juego contesto, con todo lo que yo hice, imagínate lo que vos me debes. No, él habla, yo escucho. Y si habla seguido y ve que yo no hablo, porque me dice, mamá, ¿te sentís bien? Sí, me hace bien escucharte. ¿A vos te hace bien hablarme? Bueno, ahí cambiaste la película. Entonces, esto también es inteligencia, ¿no? Es decir, bueno, me voy a proponer cambiar. A mí tengo varios pacientes que tienen hijos ya grandes, muy agresivos, ¿no? Que viven juntos, por ejemplo, y dicen cosas, y ella me dice, siempre me produce este dolor. Bueno, terminémosla. Si yo pongo una distancia, el dolor no se va a producir. El ejemplo que le pongo siempre es del teatro. Si uno está mirando la familia en una obra de teatro, este es mi papá que vino, allá es mi mamá, este es mi hijo, los miro a distancia, como estoy sentado observando, la cosa cambia. ¿Sabés, pero que hablas de teatro? Yo, quizá a alguno le sirva. Yo a veces lo hago si miro alguna película. Y si miro algo y me está tocando a mí una parte, y ya hay ciertas escenas que me están produciendo algo, ahí inmediatamente digo, es una película, no me involucro en la película, la miro, pero sé que es una película, porque si no empieza uno a estar permeable al mundo físico, tan permeable que le entra todo. Entonces acá justamente esa distancia, a ver, ¿con qué observo? Como también en un momento decía Mónica Celiti, que dijo la importancia de la observación. Claro. ¿No? Y cómo me autoobservo también. ¿Qué me va ocurriendo momento a momento? Porque lo que estamos en este momento abordando con Roberto es cómo el espíritu, qué ejercicios lo aplico para la vida cotidiana, cómo el espíritu en la tierra, cómo se manifiesta el espíritu en la tierra. Y justamente estas bases de la observación, del respeto, de la veneración, de la escucha,
de hacer estos ejercicios del dominio del pensamiento, de la acción. Bueno, todos son ejercicios que nos van ayudando para empezar a vislumbrar algo que ya no entra dentro de lo conocido por uno y que uno se ha creado, sino aparece otro mundo que, como velos que se empiezan a caer, Exacto. y se empieza a manifestar otra conciencia distinta a la conocida de todos los días. Esto que Steiner llama ecuanimidad, él lo refiere a cómo procesamos los sentimientos. Esa es la parte más difícil, porque en una familia, cuando hay, digo, relaciones, mujeres grandes con hijos grandes, no es fácil poner una distancia, sobre todo empezar a hacerlo, ¿no? Decir, bueno, cuando ya veo cómo viene la actitud y lo que va a decir, ya pongo una distancia. Entonces el otro habla y ahí pensar, ¿qué le estará pasando adentro para decir esto? Ese es el pensamiento, no, me lo dijo a mí. Pues si me dijo a mí es injusto. Y ahí yo reacciono. No, ¿qué le pasará a él para decir esto? Y entonces ahí uno se pone en otro plano, o en el teatro, ya se sienta en la butaca, a ver, qué interesante. Esa es una tarea para hacer en un hogar. Con gente grande, te digo, con chicos es diferente. Con gente grande, ponerse, antes de que se produzca la acción, decir, ¿cómo andará hoy? ¿Qué le pasará? ¿Habrá encaminado su vida como le corresponde? No, yo soy su mamá o su papá, no. Él es un ser humano y yo soy otro ser humano. Eso es lo que hay que tener claro. Hay un hilo muy fino que uno se da cuenta que el trabajo realmente lo está haciendo según las respuestas también que vienen de afuera. Porque uno puede callarse la boca, pero por dentro estar enojado, con broncas, y dice, pues yo no le digo nada, sí, pero le estás hablando con lo que estás pensando y sintiendo, aunque no abra la boca. Entonces, si uno madura su mundo de pensamiento y de sentimiento, y lo que va a irradiar es totalmente distinto, y la respuesta de la afuera va a ser también diferente. Entonces, ahí es donde uno va viendo, a ver, ¿no? Ya no se la cree, yo soy bueno, yo no hablé, no le dije nada, a ver, ¿qué pienso, qué siento? Hay una observación real de uno mismo. Que dice Mabel es importante porque una cosa es sugerir que hagan esto, como dijo ella. Hay gente que aprendió a no hablar. Ahora, lo más difícil es aprender a no juzgar. Claro. ¿Cómo hago para no juzgar? Esto es dificilísimo, porque toda la vida lo dimos por sentado. Por eso yo hago tanto hincapié en esa frase de Steiner, no creas lo que digo, sino que lo pienses. Si un maestro te dice, no creas lo que digo, entonces, ¿qué pasa? Que es otra vida, distinta. Entonces, esto que vos decís es importante. La madre que primero aprende a callarse, ya es bastante. Hay otras que no pueden. Y después, aprender a no juzgar y decir, ¿qué le pasará a este hombre? ¿Por qué será así? ¿Qué le pasará? Esa que aparentemente es injusto, preguntarse uno mismo, ¿qué será esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que ver? Vos estás dando este ejemplo y digo, ¿con quién cada uno se quiere descargar ese enojo? Exactamente. Pero lo más común es que justamente se enoje con el que no es el responsable, viene de mucho más atrás. Ese enojo, el enojo está dentro de uno. Después va a ver dónde va a poder expresarlo. Todo lo que estamos hablando me parece que tiene que ver con el sentido de la audición de hoy. Es decir, ¿qué es la iniciación? Porque una cosa es lo que empezamos hablando de la iniciación a nivel espiritual, y otra cosa también la iniciación casera que estamos hablando ahora. Claro. ¿Cómo una persona puede aprender en su casa a cómo manejarse con estas cosas? Cómo manejarse con su propia familia, con su pareja, con sus hijos, con sus nietos, con su madre o con su abuelo, a quien fuera. ¿Cómo hacer para aprenderse a callar, a controlar el pensamiento y a dar gracias de poder estar viviendo esa experiencia de vida? Que uno mire toda su vida vivida y diga, bueno, Dios mío, agradezco lo que he vivido, qué grande, qué bárbaro, agradecer. Entonces esto aquieta el alma. Y es un camino de iniciación. Pues iniciación es hacia todo, hacia una buena vida, hacia una familia, hacia un cambio personal. Y ahí en ese cambio personal hay una iniciación superior. Porque cuando yo pueda cambiar mi actitud con mi propia familia,
ya el mundo que me rodea, los vecinos, el pueblo, el país, el planeta, es diferente. Debe tener una concepción distinta del mundo en que vivo. O sea, ahí es donde nos lleva ese segundo programa que hace sobre iluminación. ¿Qué significa iluminarnos? ¿Qué significa iniciarnos? Es recibir luz. Y en medio de esa luz, decir, bueno, aprendí esto, aprendí lo otro, no quién tiene razón, ¿no? Confianza y amor a la humanidad. Muchos pueden pensar, y bueno, pero con la vida que yo viví, con lo que me pasó, y nosotros acá estamos transmitiendo lo que cada uno vive dentro de su alma. Eso se trae y después se va a reflejar en el afuera. Entonces, ¿puedo cultivar confianza en mi interior? ¿Confío en algo superior? Por eso hablábamos de la veneración, del respeto, ¿no? De la humildad, del conocimiento que no es para uno, sino que el conocimiento es para el mundo, no me pertenece. Entonces, ¿para qué quiero conocer? Son las grandes preguntas, sí, ¿no? En este camino. Acá Ana María Araujo, Ana María, dice, sos un verdadero maestro, Roberto. Gracias y gracias, Mabel, por tu bellísimo programa. Bueno, muchas gracias a todos los que están ahí. Nos quedan 5 minutos de programa y hablamos del dominio del pensamiento, del dominio de la voluntad, de la acción, ¿no? y la ecuanimidad. El sentimiento, cómo quedó más difícil. Y después viene el mantenimiento de eso. Tolerancia, perseverancia. Primero la tolerancia y después la perseverancia. Eso viene después. Primero hay que hacer ese triple trabajo. Y después entonces viene la tolerancia, porque si yo ya trabajé el pensamiento, la acción y el sentimiento, la tolerancia se va dando sola. Porque alguien dice algo, como ya aprendí a poner una distancia, escucho, ¿no? Muy bien. Y después viene la perseverancia de seguir actuando siempre en esas cosas que transforman el alma. Esa es la perseverancia. Entonces, eso ya es el objetivo de una meditación, que trabajemos nosotros nuestra propia alma, y no que nos quedemos simplemente con lo que leímos, que está muy lindo. ¿Cómo implementar esto en la vida diaria? Por eso decía al principio, que en toda religión, para que funcione en serio, bien, siempre tiene que haber un desarrollo espiritual de los que se llaman fieles a esa religión. No simplemente que sean sabios o que hagan esto, que hagan lo otro, no. Que eso que leyeron, que es lo que Steiner quería, haya cambiado su alma. Eso es importante. ¿Quieres decir algo? Y para finalizar el programa, claro, Roberto, vamos a finalizar con el mismo lema, con el del comienzo, que más que un lema es lo que se necesita, claro, en toda ciencia oculta. Es un principio. Claro. Todo conocimiento que busques meramente para enriquecer tu saber personal y para acumular tesoros personales, te desviará de tu sendero. Pero todo conocimiento que busques para madurar en la tarea del ennoblecimiento humano y de la evolución cósmica, te hará adelantar un paso más. La Tierra como escuela. Muchas gracias, Roberto. Bueno. Muchas gracias, Sergio, por la puesta en el aire y a todos ustedes que están ahí acompañando para que este espacio tenga sentido. La Tierra como escuela. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias a vos.